Muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar de aviones que han cambiado la historia, desde el primer caza a reacción hasta un avión que lleva casi 90 años volando y aún está en servicio. Empezamos. Bienvenidos a 10.000 metros. Historias, noticias y decisiones que cambian el rumbo de la aviación. Con una mirada crítica y curiosa. Presentado desde Madrid por Lucas, Gerardo y David. Despegamos. Empezamos hoy en Alemania, Lucas. Pues sí, David, porque hoy quiero empezar con un avión que sinceramente en su momento parecía sacado del futuro. Y es concretamente el Messerschmitt, el M262, que fue el primer caza a reacción operativo de la historia. Y para entender lo que suponía, y por eso lo traigo hoy aquí, hay que compararlo con lo que había en ese momento, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial. Porque mientras cazas como el P-51 Mustang o el Spitfire, muy famoso de la RAF, volaban en torno a los 600-700 km por hora, el ME-262 se acercaba a los 870 km hora. No era una mejora progresiva en sí, sino que era un salto generacional por completo. En combate, eso cambió por completo las reglas del juego en cuanto a combate aéreo. Un caza de hélice tenía que maniobrar, entrar en giros y buscar su posición de ataque, ¿no? En cambio, el ME-262 no. Entraba con mucha más velocidad, atacaba y salía antes de que el otro piloto pudiera reaccionar. No jugaba al mismo juego, sino que imponía uno nuevo. Y no solo era velocidad, también estaba armado de una forma completamente distinta. Mientras los cazas aliados llevaban ametralladoras o cañones más ligeros, el ME-262 montaba 4 cañones de 30 milímetros en el morro. Donde otros necesitaban varios impactos sostenidos, este podía destruir un bombardero pesado en una sola pasada. Pero aquí, en mi opinión, viene la parte que explica por qué no cambió la guerra. El avión era tan avanzado que en sí mismo no era fiable. Los cazas de hélice podían volar misión tras misión sin grandes complicaciones. El M262, por ser tan avanzado, pues no. Sus motores eran extremadamente delicados, tenían una vida útil muy corta y fallaban con frecuencia. Y esto generaba un contraste muy claro. Lógicamente era el mejor en el aire, pero uno de los más complicados de operar en tierra. Y esto se ve muy bien en los números, ¿no? Alemania llegó a producir alrededor de 1.400 M262 durante la guerra, ya en la fase final de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se empezó a producir. Lo cual es muchísimo para un avión tan complejo, ¿no? Pero de esos, solo una parte relativamente pequeña estuvo realmente operativa en combate al mismo tiempo. Muchos se perdieron por fallos mecánicos, accidentes o falta de mantenimiento adecuado. También en el contexto situacional de que ya en esa época final de la Segunda Guerra Mundial Alemania ya estaba pues un poco lastrada económicamente porque ya estaban los aliados, ya estaban pues ganando la guerra en sí, ¿no? Y además, este avión durante los despegues y aterrizajes, cuando no podía aprovechar su velocidad, era especialmente vulnerable a ataques aliados. En combate sí lograron derribar un número significativo de aviones, especialmente bombarderos, pero sus propias pérdidas también fueron altas en proporción a lo que realmente volaban, ¿no? Y al final el problema no era cuántos se fabricaron, sino cuántos podían volar de forma efectiva, ¿no? Que eso fue al final el problema de este avión tan avanzado para su época. Y a eso se suma que se intentó utilizar en roles que no eran los suyos, como bombardero rápido, que se intentó derivar hacia eso, lo que redujo todavía más su impacto real. En conclusión, el M262 era superior a todo lo que tenía delante, pero no era lo suficientemente fiable ni práctico como para cambiar el resultado de la guerra. Entonces, bueno, yo traje este avión porque realmente es chulísimo y, bueno, intentaremos poner imágenes y vídeos de él, pero pues bueno, tiene esa contraindicación de que era tan avanzado que en un contexto situacional donde las potencias del eje, en este caso el ejército alemán, tenía que remontar durante la guerra, que pues se inclinaron mucho hacia usar este avión, pero con los problemas técnicos hicieron que fuera todo lo contrario, sino que incluso la Luftwaffe pues cayera incluso más en picado después de la inversión económica que traía invertir en ese avión, ¿no? Mientras Alemania apostaba por una revolución tecnológica con el M262, ¿qué hicieron los británicos?
pues tomaron un camino completamente distinto, en este caso con el Gloster Meteor. Y es que el Meteor no buscaba ser el avión más avanzado, buscaba ser simplemente un avión que se pudiera usar. Si lo comparáis con el M262, era más lento. También era un avión a reacción, que debo decir, importante. Pero aún así, seguía siendo más rápido que la mayoría de los cazas de élite de la época. Así que suponía pues, un avance real también respecto a lo que ya existía. La gran diferencia con el Messerschmitt M262 estaba en la fiabilidad, como he dicho antes, ¿no? Mientras el alemán era complejo y delicado, el Meteor era mucho más estable y robusto. Sus motores eran menos exigentes y permitían operar el avión de forma continua. Esto lo acercaba mucho más al concepto operativo de un caza tradicional de la época. Podía volar, volver, mantenerse y volver a salir con mucha más facilidad. Y esto también se refleja en los números, ¿no? Como antes lo he comentado con el Messerschmitt, en el caso del Meteor, durante la Segunda Guerra Mundial se produjeron algo menos de 4.000 unidades en total, una cifra muy superior a los 1.400 del M262. Y lo más importante es que una mayor proporción de esos aviones estaba realmente disponible para operar. En cuanto a combate, el Meteor no se enfrentó directamente a cazas enemigos, como sí intentó hacer en primera instancia el M262, sino que se utilizó principalmente para interceptar bombas volantes, las V1. Y en ese rol pues fue bastante efectivo, logrando derribar un número considerable de estas bombas, aunque pues bueno, no tuvo un papel masivo en combates aire-aire tradicionales durante la guerra. Sus pérdidas en combate fueron relativamente bajas en comparación, en parte porque operaba en un entorno más controlado y con una misión más específica, pues que era pues, interceptar estas bombas volantes, ¿no? Las V1. Y eso explica lo que ocurre después de la guerra, ¿no? Que aquí es lo más importante, y es que muchas veces decimos que los desarrollos tecnológicos que ocurren después de las grandes guerras, los que de verdad triunfan son los que tienen su aplicación a distintos campos, sectores después de las guerras, ¿no? Pues mientras el M262 desaparece prácticamente, el Meteor sigue en servicio durante años y evoluciona. De hecho, se usó en determinadas guerras, variantes como la puede ser la guerra de Corea, etc. No era el más espectacular, pero sí el que realmente permitió que la aviación a reacción se consolidara, como pues después la aviación comercial o distintas utilidades que se usó en pues otro tipo de modalidades de la aviación. Y si seguimos aquí en Inglaterra, que fue el fabricante del Meteor, hoy Gerardo también nos trae otro tipo de aviones en este campo, concretamente el campo comercial, que también se produjeron ahí en ese país. Correcto. Yo traigo dos aviones hoy muy, muy británicos. El primero es el British Aerospace, o conocido como el BAe 146, y luego la evolución, que fue el AVRO RJ. Porque este avión es tan... Bueno, es muy curioso, porque este avión fue un avión reactor regional británico de ala alta. No sé si conocen el tipo ala alta, y cola en T, ¿vale? Y este avión tenía dos versiones. Tenía una versión con 2 motores y también tuvo una versión con 4 motores, que es con la que voy a hablar hoy. Su primer vuelo fue el 3 de septiembre de 1981 y entró en servicio hasta el año 83, que es curioso, ¿no? Solo se construyeron 221 de la primera versión, del 146, y se construyeron también hasta 1992, que terminó su producción. Pero luego, con la aviónica y todo lo que empezó a evolucionar en cuanto a todo lo digital en los aviones, se empezaron a producir la familia AVR-RJ, ¿vale? ¿Qué lo hacía tan especial este avión? ¿Vale? No era un avión pensado para competir, ni ser más rápido, ni ser el más glamuroso, ¿no? Su propuesta era otra. Era operar con bajo ruido. A pesar de 4 motores, era un avión bastante silencioso. Tenía un muy buen rendimiento en pistas cortas. Y servía, sobre todo, lo que hicieron fue para servir a aeropuertos regionales, ¿vale? O urbanos, donde otros jets tenían muchas más limitaciones para entrar en este tipo de aeropuertos. Y dado, bueno, justo lo que acabo de contar, un dato curioso a esto es que fue el primer jet a reacción que operó en el London City, en Londres.
Otro dato curioso es que este avión tenía dos apodos muy conocidos, que era llamado el Whisper Jet, que era a pesar de los 4 motores, como ya comenté, era un avión bastante silencioso, y en España muchos lo conocen como Mini Jumbolín, por los 4 motores que tiene y el tamaño que representa tener esos 4 motores. Bastantes aerolíneas europeas lo utilizaron, ¿vale? Además de British Airways, Air France, Swiss. De hecho, Swiss hasta hace poco también acaba de retirar los AVRJ. Crossair, CityJet, Brussels Airlines también tenía, Lufthansa CityLine, ¿vale? TNT Airways y, bueno, otras más en Estados Unidos como Air Wisconsin, Ansett Australia, Dan Air, National Jet Systems, que yo creo que muchas ya han desaparecido a lo largo del tiempo. Pero bueno, si lo resumimos, fue un avión comercializado como Whisper Jet, se conocía así. Tenía los 4 motores en un avión regional bastante pequeño, que es algo curioso, que es poco común en el sector y bastante llamativo. Otra cosa para resumir, es que tenía un gran freno aerodinámico en la cola, que es uno de los rasgos más grandes, ¿no? Por el tipo de cola que tenía el avión. Y que a lo largo del tiempo ha transicionado a aviones a carga. Como sabemos, muchos aviones de pasajeros tienden a terminar en carga y ahora mismo creo que todavía hay algunos volando como carga. Incluso hay unos que tienen una tercera vida como aviones de lucha contra incendios, que es algo bastante curioso y yo creo que por las características de este avión se adapta bastante bien. El segundo avión que traigo, que también es bastante inglés, y se llama Hawker Siddeley Trident. Por si no lo conocían, es conocido como HS-121. Este avión nació como una propuesta para responder a las necesidades que había en el mercado en el año 1962 hasta 1995, que estaba creciendo mucho el sector de la aviación y fue creado especialmente para British European Airways, hoy conocido como British Airways. Su primer vuelo fue el 9 de enero de 1962 y entró en servicio 2 años después, hasta el 1 de abril de 1964, y solo se fabricaron 117 aviones. Tuvo una vida muy corta. Muy corta, y ahora explico por qué. ¿Qué lo hacía tan especial? Era un avión trireactor, sabemos, 2 motores en el ala, uno en la parte superior, y la cola en T, ¿vale? Dejaremos imágenes sobre cómo es una cola en T, por si alguien no tiene ni idea. El Trident fue un avión de los primeros grandes ejemplos de automatización avanzada en aviación comercial. ¿Vale? Este avión lo que hacía prácticamente era llevar pasajeros, responder a la demanda de British Airways y además es uno de los primeros aviones, dato curioso, que logró el primer aterrizaje comercial verdaderamente en ciego, es decir, con aviónica, ¿vale? En 1966, que era bastante avanzado para la época, ¿vale? Pero ¿qué pasó con este avión? El problema del Trident fue su desarrollo se quedó muy condicionado a las especificaciones de British Airways, o sea, la versión inicial se redujo frente al concepto original. Y esa decisión suele citarse como una de las razones por qué el avión perdió potencial. Y recordar que en esa época había rivales muy fuertes como el Boeing 727. Entonces, prácticamente se lo comió Boeing. O sea, la competencia lo dejó obsoleto. ¿Qué aerolíneas lo llegaron a tener? Además de British Airways, CAC Airlines, Cyprus Airways, Iraqi Airways, Kuwait Airways, Pakistan International Airlines, hoy conocido como PIA, y Air Ceylon. Muy pocas aerolíneas llegaron a usarlo. Prácticamente era para British Airways. Fue uno de los primeros aviones trireactores, por si no sabían, comerciales. Eso es bastante curioso. Y fue uno de los pioneros, como ya dije, en aterrizajes automáticos en servicio regular, o sea, con pasajeros, vuelos comerciales. Su morro tenía una disposición particular en el tren delantero por el espacio necesario para la aviónica. O sea que para toda la aviónica tuvieron que hacer un espacio especial en la parte de adelante para incorporar toda la aviónica, ¿no? Que es algo curioso. Estos 2 aviones británicos tienen 2 historias muy distintas, ¿no? El Trident fue uno de los aviones más avanzados en su época y fue pionero en aterrizajes automáticos. Mientras que el BAe 146 o el AVRJ también se destacaba por ser un adelantado por su tiempo y de momento esos 2 aviones tristemente, a pesar de que son muy bonitos, no encontraron un nicho y que nadie podía cubrir. Entonces eso fue lo que pasó prácticamente con estos aviones. Pero bueno, David nos va a hablar de algo muy curioso, el primer avión que hizo que las aerolíneas empezaran a generar ingresos con pasajeros. Sí, porque
Habéis hablado de Alemania, de Reino Unido, Sí. pero vamos ahora a cruzar el charco para hablar de un avión que tras 90 años en servicio sigue volando hasta este día. Y es que es un avión que no solo cambió la aviación, sino que realmente cambió el mundo y cómo nos movemos. Y además transformó a la aviación en un negocio sostenible, o sea, que se podía hacer dinero moviendo pasajeros y accesible también a cada vez más gente, como vamos a ver más adelante. Pues para entender lo que fue el DC-3, que este es el avión del que voy a hablar, tenemos que viajar a los años 20 y principios de los 30. Ya en este podcast hemos hablado en algún momento de que en aquellos años volar era algo incómodo, caro y bastante poco fiable. Sí. Los aviones eran muy ruidosos, volaban bajo, había mucha turbulencia y lo más importante es que las aerolíneas no podían ganar dinero transportando pasajeros. De hecho, es que sobrevivían y el primer fin de las aerolíneas fue transportar el correo. Y entonces, bueno, eso era lo que las mantenía con vida, literalmente. El negocio era transportar cartas, no personas. Y aquí es donde entra en escena este DC-3, porque no apareció de la nada. Fue una evolución de modelos anteriores de Douglas Aircraft Company, una compañía que se fundó en el año 1921 en California. Y si os suena el nombre, es que, claro, Douglas en el año 1967 se fusionó precisamente con McDonnell para crear McDonnell Douglas, una empresa que fue muy importante y la que creó modelos como el MD-11, el MD-80, el DC-10, o sea, modelos que también cambiaron la aviación y algunos de ellos vuelan hasta este día, por ejemplo, ese MD-11 que se utiliza muchísimo en el negocio de la carga. Sí. Y por otro lado ese DC-10 que fue el primer wide body diseñado en Estados Unidos. Y a su vez, McDonnell, pues luego en el año 97 se fusionó con Boeing y es la compañía Boeing Aircraft Company que conocemos a día de hoy. Pero bueno, el verdadero punto de inflexión en la industria vendría de una solicitud del entonces CEO de American Airlines, C.R. Smith, que quería un avión que pudiera transportar pasajeros cómodamente durante la noche y además que fuera rentable sin depender del correo, como había sido hasta ese momento. Pues el resultado de Douglas fue ese DC-3, que voló por primera vez en el año 1935 y lo cambió todo. ¿Qué hacía mejor ese DC-3 comparado a lo que había en la época? Lo primero era la comodidad, una cabina cerrada, los asientos acolchados, esto que a día de hoy parecen tonterías, pero en aquellos años no lo eran, menos vibraciones y entonces volar por primera vez no era una actividad de alto riesgo o una prueba de resistencia, era algo pues cómodo para los estándares de aquella época. Y luego rendimiento, muy importante. Podía volar más lejos, más rápido y con más carga que sus competidores. Pero lo más importante es que cumplía con esa solicitud de American Airlines. Podía ganar dinero transportando solamente pasajeros. Y eso que era un avión que tenía entre 21 y 28 plazas, o sea, muy poquitos pasajeros. Pero ya no harían falta subsidios, no haría falta correo, simplemente vendiendo billetes. Y eso convirtió a la aviación en una industria viable con únicamente pasajeros. Y algo, por supuesto, que es rentable, crece. Y el DC-3 creció mucho y llegó a todos los sitios. No solo fue un éxito, o sea, fue un fenómeno mundial. A final de los años 30 dominaba el cielo. El 90% de los pasajeros que viajaban en avión volaban en un DC-3. En 1940, este dato es alucinante, Sí. Volaron 2,8 millones de pasajeros. Wow. Pero 2 años antes lo hicieron 1,2. Y este cambio, o sea, se triplicaron los pasajeros en 2 años. Y se dice que, o más bien buena parte de este cambio vino de la introducción de ese DC-3. O sea, que es un avión que cambió drásticamente la industria. Totalmente. También redujo muchísimo los tiempos de viaje y eso permitió conectar las ciudades como nunca antes. Y por ejemplo, en el viaje de costa a costa en Estados Unidos, que antes del DC-3 llevaba unas 15 escalas, o sea, es una locura, el DC-3 redujo ese tiempo a entre 15 y 18 horas, según las condiciones del viento.
con únicamente 3 escalas. Lo cual hacía, y además se ofrecía, American Airlines lo ofrecía en el formato sleeper, o sea que había camas en el avión. Entonces, pues durante una noche y un poquito más podías cruzar Estados Unidos a un precio de unos $6,000 de hoy. Sí. O sea que no está mal, o sea, pensando en lo exclusivo que era en aquellos años. Entonces, bueno, con esto, pues volar se convirtió socialmente en algo más normal, o sea, siempre de privilegio, pero algo más normal. Sí. Y algo muy importante de este avión, has hablado tú mucho de la guerra, y es el papel protagónico que tuvo el DC-3 en la Segunda Guerra Mundial, porque se creó una versión que es el legendario Douglas C-47 Skytrain, que fue utilizado por las fuerzas aliadas para el transporte de tropas, para el lanzamiento de paracaidistas, para suministros y evacuaciones médicas. Participó en operaciones tan importantes como el desembarco en Normandía ese día D. Y se dice que sin este avión la logística aliada habría sido mucho más complicada. ¿Por qué? Porque, cosas que has mencionado tú antes, era un avión robusto, fiable y fácil de mantener, justo lo que se necesitaba en la guerra. O sea, no a lo mejor cosas muy avanzadas, sino simplemente un avión que fuese fiable. Y el legado de ese DC-3 es brutal. Se fabricaron más de 16,000 unidades, lo cual es una locura. Sí. Para ponerlo en perspectiva, la familia de aviones actualmente más vendida, que es la del A320, ha entregado hasta la actualidad unas 12,000 unidades. Wow. O sea que de ese DC-3 sigue superando, es verdad que lleva 90 años de vida, pero bueno, desde hace muchos años no se fabrican, pero nos da una idea de la cantidad de aviones que fabricó Douglas, y de hecho es que también luego se fabricó en Japón bajo licencia, tanto para aerolíneas, que las primeras o los principales operadores en Estados Unidos fueron, por supuesto, primero American Airlines, luego TWA, Eastern, United, y luego prácticamente todas las grandes aerolíneas del mundo utilizaron este avión, así como, por supuesto, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, de Reino Unido. Sí. Y fue un avión que definitivamente cambió la historia. Pero es que lo alucinante es eso, que no desapareció, y décadas después este avión sigue volando. Son aviones diseñados en los años 30 que se estima que a día de hoy hay unas 150 unidades aún en servicio. Yo estuve mirando y, por ejemplo, me encontré con una empresa que se llama Buffalo Airways en Canadá, que opera 3 aviones DC-3, tanto para carga como para vuelos charter a día de hoy, lo cual es una locura pensar en aviones tan antiguos que sigan siendo fiables y se sigan utilizando. Y es que el diseño de este avión fue la base para todo lo que vino después. Desde el Boeing 707 hasta todos los aviones que le sucedieron, pues se apoyan de alguna manera en los logros de ese DC-3. Así que es verdad que no fue el primero, no fue el más rápido, pero sí fue el que hizo que fuera la aviación rentable para las aerolíneas transportando pasajeros. Y eso es lo que le convirtió realmente en uno de los aviones más importantes de la historia de la aviación comercial. Si estáis aquí en España y tenéis la curiosidad o la oportunidad de poder verlo, tenemos 2. Hay uno aquí en el Museo del Aire y del Espacio en Madrid, en la exposición está afuera. Y también hay otro en el Museo Aeronáutico de Málaga que se puede visitar por dentro en algunas ocasiones. Qué chulo. Así que si tenéis la oportunidad, pues desde luego que es un avión que está en todos los grandes museos de aviación del mundo, porque precisamente se han fabricado muchos, así que es relativamente fácil de ver, pero bueno, a lo mejor no es un avión del que se hable todos los días y que tuvo un impacto incalculable en nuestra industria. Así que pues hoy hemos repasado estos 5. Hay muchos otros aviones que han marcado la aviación a lo largo de los años, y seguiremos seguramente en el podcast hablando de ellos porque eso, nos descubren mundos que hoy no serían posibles sin todos esos avances tecnológicos. Así que si os ha gustado este episodio, os invitamos a suscribiros. Nos podéis escuchar también en Spotify.
y hasta la próxima. Chao.